¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy vamos a ver un proyector de una marca por la que me preguntáis mucho. El proyector Wambo T2 Ultra, con un sistema de sonido estéreo y ojito porque viene pisando fuerte. Con un gimbal con el que podremos incluso proyectar en el techo y certificaciones Netflix, Android TV 11, entre otras. Y sobre todo, y lo más importante, vamos a ver qué tal su proyección. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Y es que ya hacía tiempo que quería traer un proyector de esta marca porque es verdad que me preguntáis mucho por ella. Así que me decidí por este modelo. Por aquí podemos ver algunas de las funciones que nos incluye este proyector. Nada más abrirlo, lo primero con lo que nos encontramos es con el manual de instrucciones. Muy importante echarle un vistazo para familiarizarnos con todas las funciones y sacarle siempre el máximo partido. Como por ejemplo las referencias de proyección, de las que ahora os hablaré, que nos servirán para conseguir la imagen más nítida y óptima. Por aquí tenemos la cajita con los accesorios, con el logo de la marca impreso en una de las caras, que nos incluye esta pequeña etiqueta que nos indica que ha pasado el control de calidad, el mando o control remoto y el cable de carga. Y sus funciones son botón de encendido, micrófono y LED de funcionamiento, botón de selección de entrada, botón de selección o cambio de cuenta, activar el asistente de Google, botón de ajustes, ruleta de navegación y botón de selección, retroceso, ajustes de proyección, botón home, ajustes de volumen, calibración del enfoque, botón mute o silencio y los botones de acceso directo a las distintas plataformas de streaming. El cable de corriente no tiene mucho más, simplemente lo necesitas para encender el proyector. Este proyector que tenemos aquí, este Wambo T2 Ultra, con un peso de 1,5 kilos y unas dimensiones de 14 x 14 x 22 centímetros. Y como habéis visto al principio, este proyector cuenta con dos altavoces de 5 vatios cada uno y un sistema de doble diafragma que nos va a dar unos bajos espectaculares. En la parte superior tenemos el botón de encendido y en la parte delantera la cámara y el receptor de infrarrojos, que nos servirán para ese ajuste inteligente de proyección. Ahora lo veremos un poquito mejor. Algo que me ha parecido muy interesante, a la parte de muy cuidadoso, es que trajera esta pegatina para tapar esa lente de 3 piezas de cristal puro con un sistema de proyección LCD, un brillo de 500 lúmenes ANSI, una resolución nativa de 1920 x 1080, es decir, Full HD, con una óptica completamente sellada. En la parte trasera podemos ver la toma para el cable de alimentación, una rejilla de ventilación donde podemos ver ese radiador para mantenerlo fresquito, que por cierto es muy fresquito, una toma HDMI, un USB, una salida de audio jack de 3,5. En la parte inferior tenemos toda la superficie completamente engomada para generar un sistema antideslizante y muy adherente, con una rosca de 1/4 de pulgada para ajustarlo en un trípode o soporte, y este pie es completamente móvil hasta 120 grados y así poder proyectar en la pared o incluso en el techo. Y ahora vamos con lo más importante de un proyector, efectivamente, la proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Lo primero, y nada más encender el proyector, hará una calibración trapezoidal y del enfoque. Seleccionamos el lenguaje, posición de proyección y sincronizamos el control remoto con el proyector. Nos pedirá que si queremos sincronizar nuestro teléfono con el proyector gracias a esa certificación Android TV, y es que básicamente tenemos un Google Chromecast en este proyector. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google para sacarle el máximo partido y configuramos el asistente de Google que nos ayudará con ese
micrófono a navegar por todas las funciones y abrir y cerrar aplicaciones en este proyector. Y por último nos muestra alguna de esas funciones que tiene ese Google Chromecast integrado. En el menú de inicio podemos ver algunas recomendaciones y en aplicaciones algunas de las que ya nos vienen instaladas. En ajustes y en información podemos ver algunos de los datos como esa clave de certificación Netflix, esa versión de Android TV 11 también certificada. Tenemos otros ajustes de fecha, idioma, teclado, pantalla y sonido, donde podremos ajustar la resolución de la proyección hasta Full HD, Google Cast para transmitir la pantalla de nuestro smartphone al proyector, una función de salvapantallas y otras funciones como el ahorro de energía, ubicación, uso y diagnóstico y accesibilidad. En el botón de ajustes de proyección del mando nos saldrá este desplegable desde donde podremos gestionar las conexiones HDMI, las conexiones ATV y las conexiones USB. Estos son algunas imágenes almacenadas en un USB que he conectado y en configuración sí que tenemos un sistema de configuración de imagen mucho más completo y complejo que lo que hemos visto anteriormente, y es que todas las configuraciones de vídeo, audio e imagen se harán desde aquí. Desde ajustes como el enfoque de imagen, la corrección trapezoidal, la alineación de la pantalla, esa evitación inteligente de obstáculos y la proporción de visualización, que básicamente es el zoom. En foto podremos ajustar la temperatura de color y el modo de imagen, donde podremos activar el modo PC para utilizar el proyector como una pantalla externa. En modo de audio podremos ajustar el sistema de sonido que mejor se adapte a nuestras necesidades en ese momento, y en entrada tenemos una función como el modo de juego donde reduciremos la latencia del proyector a entre 60 y 80 milisegundos, lo que nos serviría para conectar una consola o un PC y jugar a juegos no competitivos. Y otra función muy importante es la de buscar actualizaciones para así poder corregir problemas y actualizar el software a la última versión. También podemos utilizar ese asistente de Google. ¿Cuál es el tiempo para mañana en Toledo? Abre Netflix. Abre Prime Video. Vídeos de música relajante en YouTube. Ahí estoy ajustando manualmente el enfoque con el mando, pero tampoco es que sea necesario porque el proyector ya lo hace muy bien, y en cuanto movemos el proyector y lo cambiamos de posición se activa automáticamente todas esas correcciones de enfoque y trapezoidal. Y todas estas aplicaciones que estáis viendo aquí, como es en Netflix certificado, Prime Video, van a funcionar perfectamente y en resoluciones mucho más altas que en un teléfono móvil, gracias a que este proyector tiene la certificación Widevine L1. Viene a ser el nivel de seguridad en servicios de streaming más alto. Y dentro de la tienda de Google Play tenéis todas las aplicaciones que podáis imaginaros, gracias también a esa otra certificación de Android TV 11. Pero no solo podréis instalar aplicaciones, sino que también dentro de la tienda podréis comprar o alquilar series o películas, como estas películas que estáis viendo aquí. Y por cierto, algo que nunca suelo preguntaros con estos cacharritos, ¿me recomendáis alguna película o serie? Yo, por ejemplo, si no habéis visto esta, os la recomiendo. Y esta aún no la he visto y tengo que verla. Y ahora vamos a ver qué tal el sistema de sonido de este proyector. ¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo otro cacharrito de la marca Beta FPV, el Meteor 75 Pro, un Tiny Woo súper pequeño y ligero, pero muy rápido, además de ser perfecto como uno de esos drones de iniciación sin tener que gastarnos mucho dinero. Sí, y resistente a los golpes. Cuando subes el volumen a tope se nota y muchísimo. Y algo que no os he comentado es la sonoridad de la ventilación de este proyector, y es que tiene una sonoridad inferior a 30 decibelios, lo que lo hace imperceptible mientras que lo estamos utilizando. ¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un cacharrito con el cual tengo que deciros que no os dejéis engañar por su tamaño. Y es que esta pequeña máquina lleva un disco duro de 500
unos 12 GB, 16 GB de RAM y un procesador AMD Ryzen. Vamos a echarle un vistazo en profundidad, hacerle unos test, a probar su rendimiento en juegos. De momento voy a adelantaros que aparte de la capacidad que tiene para mover videojuegos. Y ahora vamos a ver algunas pruebas de color, al igual que voy a poneros el sonido para que escuchéis vosotros ese sonido del ventilador. Y como podéis escuchar, es prácticamente imperceptible. Con respecto a la imagen, tenemos unos colores bastante vivos con una buena saturación de color, y el tamaño de la proyección recomendado de este proyector va de las 45 pulgadas a 1,2 metros de distancia hasta 140 pulgadas a 3,8 metros. Mi recomendación personal es que proyectéis a 2,6, 2,5 metros para conseguir la proyección más óptima. Otra cosa que también quiero comentaros es que este proyector es para utilizarlo en ambientes oscuros o con poca luminosidad, ya que podemos perder algunos de los objetos proyectados si hay muchísima luz. Y ahora contadme, ¿qué opináis vosotros de este Wambo T2 Ultra? A mí personalmente me parece un proyector con muy buenas características, y que tenga todas esas certificaciones le da un punto extra para reproducir ese contenido en streaming en la máxima calidad. Además de ese sistema de sonido con esos bajos tan potentes que nos evitarán tener que utilizar barras u otros sistemas de sonido. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna recomendación que querráis que veamos por el canal, os leo abajo en la caja de comentarios, os dejaré en la descripción el enlace para que os hagáis con este cacharrito. Si puedo, que no es seguro, intentaré conseguiros algún código de descuento, me lo podéis preguntar sin lugar a duda en comentarios, y si veo también que este proyector os gusta, intentaré traer otros modelos de esta misma marca. Espero que os haya gustado la revisión de este Wambo T2 Ultra, y si es así y os ha gustado, pues suscríbete, deja tu like, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro cacharrito, y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.